Y nos vamos a Israel. Le vamos a interrumpir un rato la preparación de la cena de Shabbat, porque además es un consumado cocinero, chef, pero mucho más que eso es un muy agudo periodista, abogado y hombre que conduce y lidera las emisiones en español de Cannes. Eso significa que todos los días lo tenemos con nosotros, pero los viernes especialmente nos tomamos este ratito en esta Israel, en este Medio Oriente y en este mundo donde hay muchas expectativas de lo que se está acordando y que esperemos traiga algún nivel de cierta habitualidad, no voy a decir normalidad, mucho menos paz, pero algunos avances en lo que hace a la región. Para eso ya estamos en comunicación con el doctor Jonathan Meta. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, buenas tardes, buenos días en realidad para vos, para tu audiencia. Hoy desde la ciudad de Ashdod, donde estamos preparando un material interesante para estos 2 años de la guerra, con mucha gente con la que pude hablar hoy a la mañana. Espero que me escuches bien porque estamos en aire libre, pero con mucha gente con la que hablé hoy a la mañana que son residentes de Kibutzim del Sur, algo de lo que podemos hablar después, que no están decididos todavía a volver a sus casas en el sur a pesar de la aprobación del gobierno, algo que podemos comentar más tarde. La verdad voy a comenzar por decirle que le tengo sana envidia porque parece ahí como alguien que estuviera, bueno, disfrutando del sol, del verano, casi como un turista en un país donde no hay tanta pausa para eso. Bueno, justo es algo muy interesante. Se dio este proyecto de venir a Ashdod justamente a hablar con familias de kibutzim, familias latinas, entre paréntesis, del kibutzim, de los kibutzim de cerca de Gaza, que están viviendo aquí desde el comienzo de la guerra. Y la verdad es que paré ahora en este shopping al aire libre y se nota un poco que Israel necesitaba que todo esto termine, que haya una pausa, particularmente después de lo de Irán. El shopping hoy está completamente lleno, vos ves a la gente pasando alrededor. Creo que Israel necesita un respiro y todas las señales indican que se le va a dar. Ujú. El desquite de la sociedad frente a lo que fue tanta angustia y necesitar, como decir, respirar. Hablas de esto, hoy nosotros publicamos, mira, interesante, que como una muy buena noticia, el Kibbutz Re'im, uno de los tantos kibbutzim afectados con lo que fue la masacre del Hamas, ha vuelto a poblarse casi en un 90% de su población. Incluso hay familias que quieren ingresar y que no tienen cupo por el momento, lo cual habla no solo de la resiliencia increíble de la sociedad israelí, sino del compromiso también, pero esto por lo que estás contando. Pero bueno, hay noticias donde todos estamos mirando el norte, también ahí ustedes la región y especialmente las respuestas del Hamas que se esperaban, Israel ya había dicho que acuerda, todo esto que hace ya varios meses, y vamos tal vez por ahí, Johnny, bueno, no es nada nuevo, solamente que se postergó demasiado, que es este cese al fuego de 60 días, las etapas, la liberación de algunos. Bueno, ¿cómo se está viviendo esto frente también a lo que es el viaje del primer ministro Benjamin Netanyahu a el encuentro con Donald Trump y los anuncios que vendrán de eso y más? Y agregar algo que también, ya que hablaste de que estás entrevistando a gente de los kibutzim, que ayer, casi a 2 años, por primera vez el primer ministro llegó al kibutz Niroz, que fue uno de los más afectados por esa barbarie. Esto obviamente también es en la agenda algo, por decirlo, llamativo, doloroso y un poco más. Sí, a ver, si querés empecemos por el tema justamente del acuerdo. La verdad es que el acuerdo está casi que cerrado, pero no es casualidad que esté casi cerrado. Y esto es muy interesante entenderlo porque se dio también con la administración Biden. Generalmente lo que se viene diciendo en Israel, lo que venimos escuchando en Israel durante estos casi 2 años, es que hay un momentum que nos puede llevar hacia un acuerdo justamente para terminar la guerra en Gaza. Ahora, ¿qué significa un momentum? Que es algo que se repite y que los israelíes escuchan mucho en los últimos 2 años. Significa que hay un empuje muy grande internacional
para decir a Israel, mirá, no hay necesidad de seguir con la guerra en Gaza. Y acá quiero marcar algo. El último gran momentum que se dio para terminar la guerra, no solamente para traer de vuelta algunos de los secuestrados, fue en mayo de 2024. ¿Qué pasó en mayo de 2024? Bueno, para llenar ese rompecabezas, hay un libro muy bueno que se llama War, Guerra, de Bob Woodward, el periodista del Watergate, que él cuenta en una entrevista que él tiene con Blinken, el que era secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento con la administración Biden, que después del ataque de Irán del 14 de abril, cuando Arabia Saudita vio lo bien que funcionó la coalición internacional, le dijo a Israel, este es el momento de hacer un acuerdo, pero los acuerdos regionales requieren una cosa muy simple, hay que terminar la guerra en Gaza. A partir de eso se empezó a trabajar en un acuerdo que de hecho nosotros sabemos que estuvo a punto de salir a flote, no solo por Israel, también por ejemplo por los liberados. Yarden Vivas, cuando salió de Gaza, contaba que en mayo de hecho a él lo movieron para prepararlo para ser liberado. Evidentemente hubo algo ahí que no funcionó luego, hay toda una historia que si querés después la podemos comentar u otro día, pero lo cierto es que otra vez pasó lo mismo. Otra vez se mostró fuerza ante Irán y otra vez las fuerzas de la región están diciendo, che, me parece que tenemos que ir a un acuerdo regional. Ahora, ese acuerdo regional, cualquier acuerdo regional, se habla mucho de Siria, cualquier acuerdo regional requiere el final de la guerra en Gaza. Y no es casualidad que lo que estamos viendo ahora es que la propuesta, según el New York Times por lo menos, que se está manejando, y por la información que yo tengo, esta es la propuesta que se va a hacer y es la que aceptaría Hamás, es muy parecida a la contrapropuesta de Hamás de aquella oferta de Witkoff del 30 de mayo. Witkoff había hecho una oferta en su momento que era con 60 días de tregua, liberaciones en el día 1 y en el día 7, en esos 2 días iban a liberarse 10 rehenes en total, los otros 10 rehenes vivos más la mitad de muertos, los otros 10 vivos iban a salir justamente cuando terminara la guerra, pero eran 2 tandas, y ahora lo que se está hablando que es más o menos lo que pidió Hamás en ese momento, 5 tandas de liberación en las que se liberan 10 rehenes vivos, la vuelta de la ayuda humanitaria a cargo... Uy, ahí nos está fallando un poco la conexión, está al aire libre Jonathan Meta en Ashdod, con lo cual vamos a ver si podemos recuperar el diálogo para escuchar sobre los aspectos del acuerdo y también poder profundizar sobre lo que viene, porque lo que viene la semana que viene justamente es más que importante, podría ser este cese el fuego y de alguna manera comenzar a transitar el final de la guerra. A ver si Rocío logra algún milagro. Yo le mando un mensajito a Johnny que se congeló, y eso que en Israel hace bastante calor, pero vamos a ver si lo logramos recuperar para poder tener más información en esta, como le digo, semana clave. Claro, yo quiero que Johnny nos comente esto y también llevarlo al plano un poco de la política interna, porque hay situaciones. Ya sabe que los ministros nacionalistas religiosos, algunos dirán mesiánicos, no están muy de acuerdo con este acuerdo. Me refiero obviamente a Itamar Ben-Gvir, a Smotrich, y que pretenden boicotear. Por otro lado, la oposición que le da a Netanyahu el respaldo de decirle nosotros te acompañaremos y ellos no. Todo esto se está jugando. A ver, no, hagamos un poco entonces de música y tratamos de recuperar el diálogo con el periodista Jonathan Meta. Y volvemos a Israel con Jonathan Meta. Tuvimos algún problema en la comunicación, pero ya está con nosotros. Nos decía, bueno, este acuerdo que se alcanza con el Hamás no es tan nuevo, es un poco lo que había planteado en su momento ya en junio, dijiste, o mayo del 2024,
la administración en ese momento Biden, pero claro, pasaron muchas cosas después, entre otras hay que decir, Johnny, claro, este último round con Irán, que es un antes y un después, y eso marca también el Medio Oriente, y creo que es ya que hablabas del momentum, un momentum hoy sí para poder llegar y alcanzar este acuerdo. Volvemos a escucharte. Sí, lo que comentaba era que el acuerdo que se está negociando ahora es un acuerdo de liberación en 5 etapas, que es exactamente lo que pidió Hamas cuando el 30 de mayo Steve Witkoff hizo una nueva oferta con liberaciones, con un alto al fuego de 60 días, con 2 liberaciones, ¿no? Una en el día 1 y otra en el día 7. Ujú. Hamas respondió 2 cosas. Respondió número 1, nosotros queremos 5 tandas de liberación porque no confiamos en Israel. Número 2, lo que dijo Hamas fue: queremos que la ayuda humanitaria vuelva a estar en manos de las Naciones Unidas, porque lo que está pasando ahora es un desastre, y de hecho lo es. No podemos seguir siendo Ujú. indiferentes a la crisis humanitaria grave que está sucediendo en Gaza, producto también de la inacción israelí. En ese sentido, pareciera ser que si se confirma esta información que daba el New York Times, y que por lo menos yo lo tengo confirmado por una persona, de lo que estamos hablando es que Estados Unidos lo que dijo fue: bueno, hagamos esto, terminemos con esta guerra porque ya no tiene ningún tipo de sentido, y la verdad no cambia mucho, perdón, si son 2 liberaciones, 5 liberaciones o lo que sea. La guerra tiene que terminar, y creo que Estados Unidos ha decidido decirle a Israel, así como le dijo con Irán, que ya no puede seguir. Absolutamente. El que lo mira con claridad entiende que esta decisión se tomó en la Casa Blanca y que ha impuesto, obviamente, para todas las partes, lo que es el cómo terminar esta guerra terrible. Esperemos sea de alguna manera el final, porque bueno, queda todavía todas estas etapas y todo lo que viene, algunos de los líderes del Hamas que serán exiliados y todo lo que habrá que ver en el día después, que es mucho. ¿Qué más hay para contar, Johnny? Porque, claro, me imagino que la expectativa está toda puesta en lo que es el viaje de Netanyahu y los anuncios que se vienen. Sí, a ver, se sabe que Netanyahu, de anunciarlo, se va a anunciar cuando esté en Estados Unidos. Ujú. Esto es por una cuestión política. Netanyahu no puede anunciarlo aquí, no tiene el apoyo, por lo menos de su coalición, como para poder hacerlo, y hay que ver qué es lo que va a suceder, si se decide, si jamás oficialmente acepta esta propuesta, que por lo que yo tengo la va a aceptar y la ha aceptado, solamente falta que lo comunique. Lo que queda, me gustaría contarte por lo menos unos minutos. Como te decía, estuve con gente particularmente del kibutz Ein Ashloshá, Ujú. un kibutz que fue muy afectado por el 7 de octubre, pero que es muy interesante, por lo que vos decías antes de Niros. Netanyahu dijo en una conferencia de prensa que en Ein Ashloshá no sucedió nada. Y la verdad es que no es lo que escuché recién. Evidentemente hay algo ahí que es cerrado, y vos antes decías, Netanyahu volvió a Niroz después de mucho tiempo, y esto es cierto. Él no fue en los 2 años a Niroz. Ahí se juntó con Einab Zangauker y con Ilana Griseski, que es la novia, Ilana y Einab, la mamá de Matán, que está secuestrado en Gaza. Matán, que está en una situación horrible, porque Matán está solo. Él estaba secuestrado con Ian Alexander y ahora quedó completamente solo. Y sin embargo vimos ahí momentos, la verdad, de los que faltan en este país, y eso quiero decirlo. Todos saben lo crítico que yo soy de Netanyahu, o lo que puedo pensar de Netanyahu, pero creo que a este país le faltan momentos de republicanismo, mamlachtiut sería en hebreo. Y creo que es lo que ayer vimos. A Netanyahu acercándose, a Einat Zangauker, que no muerde, ¿no? O sea, lo recibió como lo tiene que recibir a un primer ministro, sea quien sea. Y eso no significa que se haya olvidado de su hijo. Y creo que esto que pasó en estos 2 años, esta locura que pasó en estos 2 años, que nos deshumanizó mucho a nosotros los israelíes, creo que también tuvo un efecto producto de las actitudes de Netanyahu de no hacer lo lógico. Y lo lógico es eso, es ir a Niroz. Y si te tienen que gritar, que te griten. Y la verdad es que no sucedió. Y eso me parece que hay que remarcarlo. Mucha gente de los kibutzim que viven en el sur les dijeron que pueden volver, pero hoy por hoy no pueden volver. Te voy a decir algo, yo te decía, yo los estuve entrevistando hoy por la mañana, por eso el teléfono se ve que se sobrecalentó de tanto usarlo.
pero me decían, mirá, y es verdad, yo en Ashdod, que es bastante más lejos de lo que es el Ote Falla, sentía las explosiones que se sienten de Gaza. Imagínate lo que es estar al lado. Esto había una zona de guerra. Es imposible que esa gente vuelva. Y a mí me dijeron dos cosas. Me dijeron, nosotros no podemos volver si la guerra sigue, pero aparte no podemos volver si no vuelven los secuestrados. Y una frase que me llevo, que te quiero contar, fue, ¿qué derecho tenemos nosotros a volver si nuestros hermanos todavía están en Gaza a 1 kilómetro nuestro? Y me parece que eso muestra, punto número uno, la solidaridad, la forma, la verdadera hermandad en la que vivían la gente de los kibutzim, pero punto número dos, la locura que estamos viviendo, ¿no? En todo caso, Johnny, como sabes muy bien, la realidad está, por un lado, con las historias personales, que son únicas, irrepetibles y que incuestionables, porque ¿quién puede cuestionar el dolor de cualquier persona más cuando vive una situación tan límite? Y otras son las decisiones políticas, gubernamentales, que tienen que ser tomadas con mucha más frialdad y con mucha más seriedad en términos de analizar todas las variables que no son simples y que desde ya le ha tocado a Israel estos 2 años impuesta esta guerra por el Hamas tan compleja y que todavía continúa y veremos cómo se resuelve. Esperemos hayan anuncios importantes no solo del cese al fuego y del regreso de los secuestrados y lo que puede ser la finalización de la guerra, sino también de lo que pueda ser la normalización un poco más que ya está dada con Siria, con el Líbano, con Arabia Saudita. Habrá que ver qué es lo que tiene Trump para anunciar, que me parece deben ser temas muy significativos e importantes. Y temas, te agrego, Miki, que no puede anunciar muy probablemente, que no va a poder anunciar antes de que empiece Shabbat. Y esto es por una cuestión interna israelí, es evitar la respuesta inmediata de ciertos sectores del gobierno, y esto ya ha sucedido. Por lo que yo tengo, pueden mis fuentes estar equivocadas, pero por lo que yo tengo jamás ya habría aceptado, y probablemente esto sea anunciado por Donald Trump cuando ya entre Shabbat en Israel, porque hay dos sectores que estaban hablando estos 2 días, pero de manera explícita, de evitar cualquier tipo de acuerdo. En todo Eh, caso, a esta altura, y lo hemos mencionado, pueden decir lo que quieran, el gobierno y la gran mayoría, y en este sentido la oposición ya también ha dicho lo suyo, de acompañar lo que es además una decisión, otra vez, que por más que en Israel se griten unos y otros en la política, ha sido tomada, me parece, en la Casa Blanca, que ha sido la que tomó las decisiones ya hace rato, y incluso con Irán y también ahora. Esto, y hay algo más que se está jugando y que simplemente mencionarlo, ya también ayer lo tomamos, que es, incluso también sobre esto, Donald Trump está dirigiendo los destinos de la política israelí, ofreciendo, pidiendo que se terminen los juicios contra Netanyahu y nada más ni nada menos que Aarón Barak, hombre referente de la justicia fundamental, que tuvo tanta oposición con Netanyahu, ya viendo alternativas como para llegar a un acuerdo en la medida que Netanyahu, cuando termine de concretar algunas cosas que me parece para Israel son muy importantes, decida que su tiempo como primer ministro, como hombre activo de la política, por lo menos desde lo formal termina, y veremos. Creo que en ese espíritu de lo que dijiste, del reencuentro, de la reparación, lo que se dio ayer, creo que todo esto es lo que gran parte de la sociedad israelí está esperando, de los nuevos tiempos que pueden avisorarse, como ese respiro que mencionaste cuando arrancabas hoy. exacto, que Israel vuelva a ser un país normal. Es todo lo que quieren la mayoría de los israelíes. Sobre lo del juicio, déjame nada más hacer un pequeño comentario. Hay un periodista que se llama Yossi Berter, que escribía hoy a la mañana una nota muy interesante donde él decía de manera graciosa, decía, bueno, el gobernador Netanyahu puede pensar lo que quiera, pero al final del día el que manda es el presidente del Estado federal, y ese es Donald Trump. La verdad es que yo entiendo que hay una cuestión casi que de piel también entre Donald Trump y Netanyahu. Yo creo que hay muchas expectativas sobre cosas que Donald Trump no va a otorgar, pero voy a decir una cosa.
cuando todo esto termine vamos a tener que preguntarnos por qué por cuestiones políticas se decidieron hacer acuerdos esperando a Donald Trump, por qué permitimos que sea Donald Trump quien nos diga cuándo hacer acuerdos y cuándo no, y por qué por eso dejamos morir no solamente a los secuestrados, sino también a nuestros soldados. Quiero marcar algo. En Gaza, desde que inició la operación Carruajes de Guidón, que tenía como objetivo rescatar a 20 secuestrados vivos, murieron 33 soldados. 33 soldados. Estamos hablando de que murieron muchos más de los rescatados vivos, secuestrados vivos que teníamos que rescatar. Y no estoy hablando todavía de la cantidad de civiles que siguen muriendo en Gaza todos los días y del desastre que está sucediendo ahí a nivel humanitario. Creo que vamos a tener que hacernos muchas preguntas, pero como bien vos decías hoy, lo importante me parece a mí es ahora terminar, hacer un acuerdo, que vuelvan todos a casa y después tendremos que hacernos preguntas. Claro que sí. Y por ahí en esas preguntas está el objetivo de la guerra, que se planteó como esto de la destrucción total del Hamas y todo lo que han sido parte de los objetivos, algunos cumplidos, otros no tanto. Muchas preguntas, pero sobre todo esperemos las buenas noticias que vengan para empezar a salir de tanta angustia y tanta tensión de estos 2 últimos años. Johnny, agradecerte como siempre. Disfruta el sol, y bueno, que tengan un Shabbat tranquilo y con buenas noticias. Que así sea, que así sea. Ya emprendemos el camino a Jerusalén, así que allí recibiremos al Shabbat. Un abrazo enorme, Miki. Igualmente, Shabbat Shalom. Jonathan Meta, Shabbat Shalom. periodista, abogado, con el momentum, así lo definió, el momentum que se vive en Israel y la región.